Les saludo a todos ustedes en la paz del Señor en esta noche. Un abrazo muy maravilloso para todos ustedes, muy fraterno. Saludo a todos mis amados amigos del Facebook y así a todas las personas de diferentes lugares. Es un agrado el poder compartir con ustedes en esta noche la palabra del Señor. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, algunos versículos solamente. Vamos a hablar un tema que es muy importante analizarlo a la luz de la palabra. Los cimientos de nuestra fe. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amigos, qué importante es obedecer a Dios. ¿Cómo está tu casa espiritual? Esa es la pregunta directa a tu conciencia en esta noche. ¿Cuál es el cimiento de tu fe? ¿Está siendo tu casa edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo? Jesús nos ha enseñado que el obedecer es más que todos los sacrificios. Por lo tanto, la palabra nos da ejemplos importantes a todos nosotros. Y el mismo Maestro nos da ejemplos de obediencia a su Padre. Él decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Estamos diciendo lo mismo nosotros? ¿O está siendo nuestra propia voluntad? Nos ha atrapado y de veras no podemos avanzar, no podemos crecer espiritualmente. Seguimos siendo las mismas personas y por años seguimos siendo los mismos, con las mismas malas actitudes que de veras nos apartan, nos separan de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra casa espiritual tiene que estar fundada sobre la palabra de Dios. La pregunta va directa a nuestro corazón. Como discípulos, ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿Estamos obedeciendo al Señor? La palabra de Dios es una realidad. ¿Qué dice el Salmo 1, versículo del 1 al 4? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravilloso, estimados amigos, hermanos en el Señor, volver a reencontrarnos a través de la luz de la palabra de Dios y analizar nuestra propia vida cristiana, si de veras estamos dentro de las exigencias de Dios o todavía vivimos en nuestro propio mundo, creyendo que estamos dentro de lo correcto. Hacemos lo que nosotros nos ocurre. No queremos obedecer a la palabra de Dios. Creemos que todo es superficial, pero este asunto tiene que ser serio. La vida cristiana es algo serio, una vida constante de obediencia, de sometimiento a Dios. Jesús le agrada a que todos sus hijos le obedezcan. Él coloca la bendición y coloca la maldición delante de los hombres. Por lo tanto, tú tienes que saber elegir cuál de las dos te conviene más. ¿Estás siendo, estimado amigo, hermano en el Señor, un hombre y un varón de Dios, una sierva de Dios, que le gusta estudiar la palabra? ¿O la Biblia la tomas cuando se te ocurre, cuando te acuerdas de Dios, cuando estás enferma, cuando tienes un problema? ¿Te acuerdas de Dios solamente en las situaciones difíciles? ¿O cuando estás en tu hogar ahí sobra el alimento en tu mesa? ¿Te acuerdas cuando
cuando solamente de Dios cuando estás en aflicción, y cuando estás sana, cuando estás sano, cuando de veras tú estás la mejor manera, la mejor forma, viviendo tranquilamente, ¿no te acuerdas de Dios? Tienes que acordarte de Dios tanto en la abundancia como en la escasez, como en la enfermedad, como en la tristeza. En cualquier momento, la Biblia debe ser la palabra de Dios para nosotros los creyentes, debe ser nuestro alimento. Porque si no está siendo nuestro alimento la palabra de Dios, no somos nada. Su palabra debe ser nuestra prioridad. Tiene que ser lo más importante. Tiene que pasar sobre tu trabajo. Tiene que pasar sobre tu familia. Tiene que pasar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. Dios primero en tu corazón. Entonces, estimado amigo, tu cimiento, tu casa espiritual estará comenzando a edificarse sobre el verdadero fundamento. Habrá seguridad, habrá estabilidad, no habrá temor, no habrá miedo de nada, porque sabes que estarás seguro. Porque se supone que un creyente, un hombre y una mujer que ha obedecido a Dios y ha entregado su vida al Señor, se supone que irá en la búsqueda constante y continua de su crecimiento espiritual. Estimados amigos y hermanos en el Señor, debemos obedecer de tal manera la palabra como está escrita. No podemos sacarle nada a la Escritura. La Biblia dice estas palabras: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como discípulos, ¿estamos obedeciendo al Señor? Su palabra es nuestra prioridad. ¿Estamos obedeciendo tal como está escrita la palabra? ¿Estamos teniendo cuidado de nuestra identidad cristiana? ¿De lo que nosotros somos como personas, como hijos de Dios? ¿Estamos persistiendo en la doctrina? ¿Estamos obedeciendo a lo que Dios nos ha enseñado? Si hacemos estas cosas, la Biblia dice: te salvarás a ti mismo. Y también salvarás a aquellos que te escuchan. Porque tu testimonio será agradable delante de los hombres y mucho más agradable delante de Dios. Ella, estimado amigo, la palabra sí es nuestra prioridad. Ella nos dará comunión con lo divino. Porque si no hay una relación íntima con Dios, no habrá ninguna comunión íntima con Él. Si nosotros no amamos la palabra de Dios, el pueblo cristiano tiene que aprender a comer, tiene que aprender a beber el agua de la salvación, de la palabra de Dios. La Biblia dice en San Juan 14, versículo 23, el que ama mi palabra, el que me ama, dice la Biblia, mi palabra guardará. El que me ama se esforzará para guardar la palabra de Dios en su vida. Y dice más encima: y mi Padre le amará. Tu corazón será un templo para que el Espíritu Santo del Padre entre a él y será un corazón de Dios. Estarás conforme al propósito de Dios. Qué importante es esto. Le amará el Padre y vendremos a Él. Vendremos a Él. Vendremos a Él, dice la Biblia, y haremos morada con Él. Morada en una casa. Es como tu casa, una habitación, ese lugar donde tú estás en esta noche. Un creyente tiene que entender que el corazón es un templo de Dios. Es el templo del Dios viviente. Por eso hay que tener cuidado de cómo está nuestra casa espiritual. Estimado amigo, el Evangelio no es así como nosotros lo llevamos. No es tan liviano, no es tan superficial, no es tan mundano, no es tan formalista religioso. No es tan tradicional como comúnmente. Para mí la iglesia, el cristianismo verdadero, como iglesia de Cristo, es ese montón, ese puñado de hermanos vivos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. ¿Y que sirven a quién? A Jesucristo, que está vivo, que resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, cuando eso está en nosotros, entendemos esto, entonces nuestra prioridad será la palabra de Dios en la búsqueda de nuestro crecimiento.
iremos creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios. Para mí, yo creo que es una bendición poder alcanzar la estatura, la medida de un varón perfecto. Y eso es lo que Dios exige a todos nosotros. Pero sin santidad, sin consagración, sin una vida continua de sometimiento a su palabra, no habrá ninguna relación con Dios. Esa es la verdad. ¿En cuál fundamento está edificada nuestra casa espiritual? ¿En cuál fundamento está edificada tu casa espiritual? ¿Está edificada sobre tus apariencias? ¿Está edificada sobre lo que tú eres? ¿Es Jesucristo nuestro fundamento? ¿Es Jesucristo tu fundamento? Nadie te puede decir, aquí hay otro fundamento. No, la Biblia dice lo contrario. Ninguno te puede decir, aquí hay otro fundamento que es mejor que este. La Biblia, porque muchos hoy día están quitándole autenticidad, autoridad a la palabra de Dios, y han inventado un montón de libros, haciéndolo doctrinas que han inventado los hombres. La religión ha inventado doctrina y ha pasado sobre la palabra de Dios. Pero ten cuidado de esto, porque si estás en otro fundamento, tu casa espiritual no está bien edificada. 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, la Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está expuesto, el cual es Jesucristo. Eso es todo. No te vengas a dar cuenta de que existe otra forma, otras posibilidades para entrar a la eternidad. Es de que de diferentes maneras el hombre puede llegar a la eternidad. Mentira, solamente en Jesucristo. Él es la puerta. Esa es la puerta de la salvación. No existe otro más. Jesucristo debe ser nuestro fundamento. Pero ¿cómo está edificando tu casa espiritual? ¿La estás edificando en obediencia a su palabra? ¿O simplemente te acostumbraste a ser un religioso y tradicional, costumbrista, y llevando una mezcolanza de cristianismo y mundanalidad? Ese no es el verdadero fundamento donde tu casa debe ser edificada. La obediencia debe darnos seguridad y firmeza, porque si estaba en obediencia a la palabra, entonces habrá seguridad en tu vida y en la vida de todos aquellos que de veras han entendido de que este asunto de la eternidad no es una cosa superficial. No es una cosa de que yo creo que por mis propias capacidades yo voy a lograr alcanzarlo, pero no es así. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, la Biblia dice así. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. El fundamento está, la piedra que es Jesucristo está. Ahora dice que el que creyere en él, será salvo. Dice la Biblia, el que no será avergonzado. Tendrá seguridad, tendrá la vida eterna garantizada, estimada amiga, estimado amigo. Tú la tendrás. Por eso no debes tomar el Evangelio de Jesús y la doctrina de Jesucristo como algo superficial. No es así. Ahora pues, ¿es Jesucristo tu fundamento? Piensa en este momento. ¿La obediencia te está dando seguridad y firmeza en tu vida? Edificar en el fundamento establecido nos dará recompensa. Y eso es seguridad. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, dice la Biblia, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estoy diciendo en esta noche? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, dice la Biblia, él sufrirá pérdida. Si bien
él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la Escritura. Amigo, es interesante, hermano, en el Señor, el fundamento donde edificamos nuestra casa espiritual. ¿O estamos edificando con las apariencias de un cristiano? La apariencia te traerá grandes dificultades. La apariencia de un cristiano le traerá una derrota, y la obra que manifieste y presente delante de Dios, si no está dentro de la voluntad de su palabra, vas a sufrir pérdida. Toda esa apariencia de obra que supuestamente el hombre religioso hoy día pretende que ha alcanzado la más grande bendición de Dios, si no está dentro de la voluntad de la obediencia, tal como la palabra lo dice, será tu obra purificada por el fuego. Se va a quemar en segundo y te das cuenta que todo lo que tú hiciste fuera de la voluntad y la desobediencia a la palabra no te sirvió de nada. Delante de los hombres a lo mejor te aplaudieron, te alabaron, buscaste fama, buscaste popularidad, un nombre, pero si no estás dentro de la voluntad de Dios te quedas afuera, mira, sin recompensa. Y ese es el peligro en que cada uno de nosotros nos exponemos en estos tiempos, cuando edificamos sobre otro fundamento el cual Dios no ha establecido. ¿Cuál es el resultado entonces por no edificar correctamente nuestra casa espiritual sobre el fundamento que Dios estableció? Una derrota irreparable, una derrota en lo espiritual. Ahí estaremos siempre, nunca podremos despegar. ¿Por qué no puedes despegar en tu crecimiento espiritual? ¿Por qué estás en la misma condición? ¿Por qué no puedes avanzar el conocimiento de Dios con tu vida? Porque no has pensado por qué razón estás en esa condición, desanimado, sin fuerzas, no tienes ganas de nada, y siempre no te has relacionado con Dios porque has confiado más en los hombres que en la palabra de Dios. Maldito es el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Habrá derrota en tu vida espiritual. Dios no quiere verte derrotado. Dios quiere que te levantes en fe. Este hombre de la vida dice, mucha gente se va a reír de ti, como muchos hoy día se han reído de ti. Comenzaste lo espiritual perfectamente. Comenzaste, estimado amigo, abrazando la cruz de Cristo. Comenzaste cantando, adorando, siendo un líder, siendo un hombre importante. Y hoy día te encuentras derrotado. ¿Por qué razón? Espiritualmente, porque nunca edificaste tu casa sobre la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente va a comenzar a decir de ti, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Eso es lo que quiere que la gente hable de ti? No. Dios tampoco quiere verte en esta condición. Con los malos resultados traerán consecuencias drásticas sobre tu relación contigo. Y más encima la gente va a juzgar tu vida cristiana. Porque lamentablemente habrá una mezcolanza de mundanalidad, de formalismo religioso, tradicional, que solamente traerá consecuencias dramáticas para tu vida espiritual. ¿Sabe usted que la Biblia dice que edificar sobre otro fundamento nos hace insensatos? Necios más encima. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿le compararé a qué? A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una casa, edifica tu casa sobre la arena. Viene un viento, tu casa se va a dar vueltas, se va a caer inmediatamente. Es así cuando un hombre no tiene firmeza, cuando no está en Cristo. Y Dios no quiere que tú no estés en Cristo, Él quiere que tú estés en Él. Primero tiene que estar firme como soldado de Jesucristo. Tu casa tiene que estar firme sobre el fundamento. Entonces soportará todas las dificultades. Tu casa espiritual en Cristo soportará la enfermedad, la pobreza, la angustia, la necesidad, la falta de provisión, las calumnias, los vituperios, las persecuciones. Tu casa en Cristo te dará confianza y seguridad, estimada amiga, estimado amigo, siervo de Dios que me escucha en esta noche. Por eso es importante edificar sobre el fundamento que Dios ha establecido, su palabra. La única. La religión te puede inventar un montón de cosas, pero la palabra prevalece por sobre todo libro.
La palabra es viva y eficaz. Ella te corrige, te instruye, te capacita. Porque así está dada. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes, estimado hermano del Señor? Ya voy concluyendo y terminando este pequeño sermón de la palabra en esta noche. Quiero decirte que cuando Dios estableció, nosotros ninguno va a entrar en el reposo del Señor. Ninguno va a entrar en el reposo del Señor. Se quedarán afuera solamente. A lo mejor entraste y en esta noche estás infiltrado en el reino de Dios, pero sin el fundamento, sin el hábito de santidad, justicia. Y ahí el Señor te está observando que no hay ningún cambio, que no hay ninguna relación con Dios. Te lo pasas murmurando, te lo pasas enojado, te lo pasas todo el tiempo sin ser parte del reino de Dios. Estando dentro del reino de Dios, a lo mejor te filtraste, pero no tienes a Jesucristo en tu vida. No te va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús, de acuerdo a la parábola de Mateo 22, cuando Jesús ya estaba a punto de morir. Israel rechazó al Maestro, pero Dios lo endureció en parte para que nosotros los gentiles podamos entrar a la eternidad, al reino de Dios. Y porque aceptamos la proclama evangélica, hoy día nosotros estamos en esta antesala. Por eso, si estás en la antesala, si te estás preparando para ir al reino de Dios, entonces tienes que tener el hábito de santidad, justicia divina, Jesucristo como hábito de santidad en nuestros corazones. Por lo tanto, no va a suceder lo mismo que Jesús le dijo: ¿y tú cómo entraste aquí? La misma pregunta: ¿tú cómo entraste al reino de Dios? Y si no tienes a Jesucristo como el fundamento de tu vida, ¿cómo entraste al reino de Dios entonces? Y Jesús le dijo a eso: atarle de pies y manos y echarle de afuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso será la consecuencia. No entrarán en el reposo del Señor. Así lo dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice la Biblia, y aquellos que quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? De la causa de desobediencia. Por lo tanto, hoy tenemos un tiempo todavía maravilloso para poder entrar y edificar nuestra casa sobre el fundamento que Jesucristo estableció. Un abrazo para todos ustedes. Quiero saludar a mi pastor Aurelio Pizarro Olivares, Elías Gabriel, así a ti, a tantas personas que en esta noche están viendo a través de este medio de comunicación. Gracias a Dios porque podemos proclamar el evangelio de justicia a Dios, al mundo, y darle la gloria y la alabanza solo a Dios. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor, que trato de esforzarme de poder comunicar lo que Jesús me ha enseñado, que es su palabra. A lo mejor no soy un sabio inteligente en las escrituras, pero sí trato de esforzarme para que usted también pueda aprender y ser parte de la eternidad. Hoy día hemos aprendido 3 puntos importantes. Como discípulos, ¿estamos obedeciendo al Señor? ¿En cuál fundamento está edificada nuestra casa espiritual? ¿Cuál es el resultado de no edificar correctamente? Amigos y hermanos en el Señor, les dejo esta tarea a todos ustedes. Yo también me preocupo por edificar mi casa solo sobre la palabra del Señor. La transmisión a lo mejor no ha estado en las mejores condiciones, ya, pero igual he podido hablar un momento acerca de la palabra de Dios. Espero que usted haya sido bendecido y la palabra sea glorificada en tu corazón. Alguno que está a lo mejor fuera del reino de Dios, ojalá que esta palabra le haya servido para que comience de nuevo y se levante en fe. Si caíste, te puedes levantar, sigue corriendo. La Biblia dice que da fuerza al cansado, da y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Un abrazo y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te he hablado acerca de los cimientos de nuestra fe. Nos falta mucho, Señor, esa es la realidad. Me falta a mí, como a muchos de mis hermanos que se esfuerzan para poder alcanzar esa estatura, esa madurez espiritual, ese crecimiento espiritual.
Señor, yo sé que hay muchas personas que hoy día están desanimadas, cansadas. Pero en esta noche, Señor, nos has advertido, nos has enseñado que solamente edificando nuestra casa sobre el fundamento que usted estableció, nuestra casa estará firme. En nuestra casa habrá seguridad. Los vientos con ímpetu que vienen sobre nuestras vidas, Señor, y los problemas y dificultades que se manifestarán como grandes murallas, como grandes olas, como vientos huracanados sobre nuestra casa. Si estamos edificados sobre Cristo, no podrá haber ninguna derrota. Solo todo lo contrario, nada nos acontecerá. Será nuestra casa firme, Señor, porque estamos fundados, Señor, sobre la roca que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por esta noche de bendición, por haber anunciado y proclamado que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Señor, bendiga aquellos hogares que están pasando grandes dificultades. Los niños que están enfermos, en los hospitales, las cárceles. Orar por todos los hermanos en Cristo, siervos, pastores, evangelistas, maestros, que anuncian de alguna manera, Señor, la palabra que usted nos ha establecido Señor, para que ellos puedan entender que buscando la santidad, la consagración, la humillación, acercándonos a ti con corazón dispuesto, la intimidad contigo, habrá, Señor, bendición hasta que sobreabunde en nuestra vida. Bendiga a todos. Un abrazo, Señor, muy especial para todos mis amigos del Facebook y hacia todos en los diferentes países del mundo donde escuchan esta palabra. Ellos pueden ser bendecidos también. Orar por los enfermos en esta noche para que sean tocados, para que sean bendecidos. Y en esta hora declaro tu palabra sobre su vida. Solo tu palabra, Dios mío, como le dijo el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. En esta hora tu palabra sea sobre la vida de aquellos que necesitan auxilio en esta hora. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, gracias por escucharme. Comparte este video con sus amistades. La paz de Dios abunde en sus corazones. Muy buenas noches.